Bienvenidos y bienvenidas a otra ronda de entrevistas acá en las pantallas de TV5 Noticias en Pucón TV, y esta vez me encuentro con también otro ícono. Estamos de ícono en ícono. Durante esta semana tuvimos a Chalo González hace unos días y ahora tengo el honor de presentar a Ángel Parra. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de saludarlo a los amigos de la Araucanía, de Pucón, de toda esta zona tan fructífera en cultura y en tan bonita además, por lo demás, donde hace poco estuve también. Así es. Bueno, Ángel, vamos a conversar contigo un poquito acerca de lo que se viene ahora, de tu historia y los planes que se vienen para este último ya semestre del año. ¿En qué está Ángel Parra durante esta semana? ¿Qué está planeando? Mira, esta ha sido una semana, estas últimas 2 semanas, como de retomar la planificación de una gira que estamos trabajando hace mucho tiempo para ir a Ecuador a hacer un sinfónico, que es bastante ambicioso porque es en él donde van a participar cerca de 10 cantantes reconocidos del ambiente ecuatoriano, son gente bastante conocida, y yo también voy con mi cantante que solemos compartir escenario, Camila Escobar, y vamos a hacer un sinfónico de Violeta Parra con una sinfónica de allá, que es una sinfónica que suena muy bien, que tiene instrumentos de viento y principalmente y algunas cuerdas, pero lo bonito es que hay un intercambio porque los arreglos lo hicieron los compañeros amigos ecuatorianos y nosotros desde acá también con la dirección musical fuimos aportando. Es un trabajo que lleva hartos meses con la embajada de Chile en Ecuador y con la prefectura del Pichincha, que es porque las fiestas patrias allá son en el mismo momento que nosotros tenemos las fiestas patrias acá. Ellos tienen el 17 de, de septiembre como su día nacional. Entonces es muy bonito porque el pueblo ecuatoriano es muy generoso con la cultura chilena y pasa un poco lo que pasa con México. Entonces ellos decidieron ese día hacer una celebración en torno a la música de Violeta Parra, y eso es lo que nos convoca. Entonces he estado en los últimos detalles de eso y también trabajando. Antes de eso estuvimos haciendo unas presentaciones con ilustraciones y con pintura y con música, con jazz, con Ángel Parra Trío. Justo veníamos saliendo de eso, y eso fue en el marco de Puerto Ideas, que es una instancia bien interesante donde ya había participado antes también. Entonces ha sido un año que la pandemia como que quedó atrás y esperemos que todo siga igual. Está permitiendo que nos volvamos a encontrar en los escenarios y la gente va a los conciertos. Por lo menos yo he sentido mucho esa respuesta del público, ese cariño que está de vuelta y se agradece. Entonces estoy dedicando mi tiempo más que nada a tocar, muy contento con eso. Por fin, porque la pandemia estuvo dura, ¿cierto? Y tal como conversaba con algunos otros artistas, la pandemia también tuvo su lado fructífero, su lado bueno dentro de todo lo malo que hubo, que fue esto de empezar a agarrarse de nuevas tecnologías para empezar a crear, para empezar a enseñar. ¿Cómo fue tu experiencia aquí en la pandemia durante estos últimos años? Sí, yo también encuentro que me empezó a llamar la atención mientras pasaba la pandemia, mientras la atravesábamos, que me encontraba en YouTube y en diversas plataformas con jóvenes, gente de 20 y tantos, 30 años, hablando de lo positivo de la pandemia. Entonces me llamaba la atención porque mucha gente hablaba de eso. Y efectivamente estas crisis, así como fueron el estallido social, la pandemia, etcétera, tienen también un lado de una búsqueda hacia lo creativo, hacia lo nuevo, y efectivamente todos tuvimos que hacer un esfuerzo extra por cambiar los hábitos de cómo trabajamos. Yo tengo, mi mujer es profesora de yoga, se acabó el centro de yoga donde ella hacía clases, ella hace clases de Iyengar, y partió con las clases online, y esa fue la primera vez que escuché hablar de Zoom, me acuerdo, cuando partió la pandemia. Y bueno, tuvo un resultado impactante y yo decía, ¿cómo puede hacer clases de yoga de esta forma? Bueno, efectivamente era el comienzo de esta transformación. Después a mí me tocó hacer clases también de esta misma forma,
y logramos la manera de acostumbrarnos a esta plataforma y todo eso. Y por supuesto que también dio espacio para estar, como estábamos en la casa guardados, también yo también tuve mucho tiempo para poder trabajar en composición, para muchas cosas que estuve haciendo, programas de televisión, para algunos trabajos que voy a publicar pronto también, de manera de sencillos o de EP para subir a Spotify. Hice mucha música, muchísima música. Entonces me he encontrado con harta gente joven que también hizo lo mismo. Habla del lado positivo de la pandemia, y por supuesto que el lado negativo es todo lo que vivimos, como al encerrarnos, al no poder ver a nuestros seres queridos, al ver que se acababan las giras. Entonces, claro, te podía pillar muy mal parado esta pandemia. Nos pilló a todos de cierta forma, pero veo a mucha gente que la aprovechó también. Entonces también es interesante esa manera de ver las cosas, porque muchas veces uno tiende a quejarse mucho de lo que no tiene, de que las oportunidades se las dan solamente a algunos, y resulta que finalmente las carreras se forjan en base al esfuerzo, y eso, el ejemplo más grande que puedo decírtelo desde mi mirada es el ejemplo de mi abuela, Violeta Parra. Era una mujer que nunca pensó en la plata, en las lucas, y siempre se dedicó a hacer cosas, más que estar pensando en esto y en lo otro. Se dedicó a seguir adelante con el trabajo, Entonces eso es un ejemplo también de que uno de repente se queja por cosas muy ridículas, y que somos también dentro del planeta Tierra también como una especie de espinilla chica, cada uno de nosotros, y nos damos cuenta que la naturaleza nos supera, las pandemias nos superan, la economía. Entonces son hartas las reflexiones en torno a la pandemia que podemos sacar, yo diría, son muchas cosas que nos hicieron pensar, repensarnos. Tomaste el ejemplo de tu abuela con respecto a esto de agotar recursos, de decir, bueno, tengo estas cosas y vamos a sacar provecho de estas. Uno de tus últimos proyectos, Ángel, fue este documental llamado Violeta Existe, que trata sobre las últimas composiciones de Violeta Parra. Sí. Un trabajo hermoso que ganó también premios, recordemos el Inedit. Cuéntanos un poquito cómo nació esta idea de realizar este documental tan hermoso por lo demás. Bueno, igual debo decir que todo partió como un disco, partió como una idea mía de retomar esta música, así como yo cuando tenía 24 años grabé las anticuecas y las músicas para guitarra, que fue un trabajo que tuve que asumir como nieto y que no fue nada fácil, fue bastante ingrato, como en dificultad y como también bajo la mirada un poco de las personas, y la gente siempre ha disfrutado ese disco. En este caso se acercaba el centenario de Violeta Parra, y apareció esta idea de repente de grabar esta música. Como el disco tiene esta historia que se sabe hoy en día, han habido hartos escándalos alrededor del máster, de la historia que salió en la prensa, y de que hay una generación que cuando nosotros éramos muy chicos, que en realidad nosotros es poco lo que podemos hablar acerca de ellos, porque en esos años éramos niños nosotros. O sea, yo soy viejo, tengo 56 años, pero en esos años, cuando tenía 8 años, no sabía lo que estaba mucho ocurriendo, y efectivamente la muerte de Violeta Parra deja una tremenda vacío, yo diría, en la cultura chilena, pero también dentro de la familia. Entonces recopilar todo su material, juntar sus arpilleras y todo eso fue un trabajo enorme. Y después con la dictadura viene este caos también de que una de las tantas situaciones polémicas, diría yo, como que ocurrieron en base al abuso del poder, es esta, y también a la crisis económica, porque cuando la fábrica IRT se vende, donde se hacían televisores y se hacían tornamesas y todo eso, la RCA es la que se vendió, claro, quebró,
y la hicieron quebrar. Entonces se dieron diversas oportunidades como de algunos remates donde se hacían, no eran muy cosas muy transparentes, diría yo. No me atrevería a afirmar los detalles de cómo ocurrieron estas cosas, pero ese máster de Violeta estaba metido dentro, como salió en la prensa, dentro de 3.000 cintas que estaban botadas como basura. Entonces, la persona que lo adquirió tuvo la suerte de encontrarse con él ahí, y de alguna manera jurídica él pasó a ser el dueño de ese máster. Entonces ahí nosotros, mi padre y mi tía, después armaron la Fundación Violeta Parra, y bueno, tratando de ordenar el catálogo de Violeta, se encontraron con que esto, no sé cuántos se dieron cuenta de que este máster no era de la familia. Entonces yo por mi lado dije, voy a tomar estas canciones y voy a grabarlas porque tengo el derecho, porque en realidad el problema del usufructo de algo que alguien compró tiene unos aspectos legales complicados. En cambio, si yo grabo la música de mi abuela, no me puede nadie venir a amenazar a mi casa, ni me van a llegar a una citación al tribunal, porque es mi derecho como heredero. Y por lo demás, yo también siempre facilito a la gente la oportunidad de trabajar con la obra de Violeta. Nunca digo que no, siempre me llaman. El otro día me llamaron una persona que tocaba vibráfono, que quería hacer una versión de qué canción, y siempre les doy el ánimo y los autorizo a que lo hagan para que la música se siga difundiendo. Entonces esa fue como mi labor ahí, que se vuelva a tocar esta música, que la toquen, que la canten intérpretes jóvenes, y lograr también durante ese año que la Violeta esté como en la sala de conciertos del Teatro Colón en Buenos Aires. Fue un hito maravilloso. Entonces ahí también Argentina, así como Ecuador en este caso se porta tan bien con Chile, Argentina es igual. O sea, el respeto que haya Violeta Parra en Argentina, yo diría que honestamente, siempre estas cosas me las critican por supuesto en Chile mucho, pero yo diría que hay mucho más respeto a la Violeta en el extranjero. En este caso en Argentina se rinden a sus pies con sus composiciones, y la prueba fue ese sinfónico que hicimos en el Teatro Colón. Eso es parte del documental también. Entonces eso más o menos, y es también el momento difícil de la muerte de mi padre también, de la enfermedad de mi papá. Entonces es un documental que reúne muchas sensaciones familiares de dolor y de alegría al mismo tiempo. Entonces realmente el director Rodrigo Vilés también supo captar como un momento histórico súper complejo, extraño, de celebración del centenario, pero de los últimos meses de vida de mi papá orgulloso por el trabajo que yo estaba haciendo. Así que esas son las cosas que a la gente cuando ve el documental se emociona, porque encuentra, pucha, se identifica. A todos se nos va a morir el papá, se nos ha muerto un abuelo, y sentimos esta herencia también cultural chilena que queremos rescatarla, queremos tener conexión con ella. Y esto también viene a ser como un cierre de un ciclo. Hay una parte muy bonita que dice tu padre, que dice que es un cordón umbilical que da vuelta y que te toca a ti. Sí, mi papá siempre con su sabiduría y sus pocas palabras, porque era muy poco elocuente para referirse al trabajo mío, y en general era bien puntuales sus comentarios y todo eso. En este documental él sintió también esa necesidad, bueno, yo siempre sentí de parte de él un apoyo, y más que el apoyo permanente, que siempre lo tuve, es como una manera de ver la música que él me propuso, que yo en lo que yo haga siempre debía incluir a la Violeta en mi repertorio, en los conciertos de jazz, en donde fuera. Y es por eso que de ahí en adelante yo le terminé haciendo caso. O sea, siempre he seguido trabajando con su obra. Mis masterclass, cuando voy de repente a algún lugar, siempre hay una parte en que hablo de Violeta y trato de explicarle por qué Violeta componía de cierta forma. Y en los conciertos sus canciones están siempre en alguna parte de mis shows. Eso me lo inculcó mi padre, porque decía él, tenemos que siempre cantar a la Violeta. Y él siempre cantaba un par de canciones de la Violeta. Entonces, bueno, él hizo la película Violeta se fue a los cielos también. Entonces,
es como una labor de preservación de la obra, de la herencia familiar, que es súper importante, que si no la hacen los propios nietos, estamos... está muy bien lo que uno haga, o sea, yo tuve mi carrera con los tres, me encanta tocar jazz, me gusta hacer música para televisión, pero hay algo que nunca debo dejar de hacer y es seguir preservando la obra de mi familia. Por ejemplo, el repertorio de mi papá, las canciones como Canción de Amor y muchas canciones que la gente ama, merecen estar en un cancionero. Entonces ahora viene esta otra parte de tomarlo de mi papá, hacerlo cuajar en un libro en que la gente pueda cantar sus canciones. Entonces yo diría que es una labor familiar muy bonita y que da hasta que uno se muere, ¿no? Porque después vendrán mis hijas, yo tengo dos hijas que tienen 30, 26 años y ellas también van a tener que seguir trabajando con la obra de su abuelo y con la de su abuela. Así que es bien bonito, es como una obligación familiar pero de orgullo. El otro día conversamos también con Inti González, que me decía que también hay una suerte de enseñanza musical en el oficio, en el trabajo del músico. Hablamos de la enseñanza musical no como manera formal, no como se enseña en los colegios, sino como uno lo debe traspasar a las próximas generaciones. Y eso es lo que precisamente estás haciendo tú con perpetuar esta obra de tu abuela. Pasando a otro tema, Ángel, ¿cómo va esto de Ángel Parra Trío? ¿Cómo ha estado el panorama para esa banda? Tu primera banda, por lo menos. Sí, ha estado súper bien. Mira, y retomando lo que estás diciendo tú, yo siento que en la pandemia también, si hay algo que se puso muy en duda y está ocurriendo una crisis grande en la educación también, porque, bueno, los jóvenes estresadísimos con lo que pasó y también las maneras de enseñar, las escuelas, todo lo online cobra un sentido especial. Entonces, también eso también está mutando. Entonces hay que poner ojo ahí porque es retrógrada la manera en que se le enseña a las personas, a los niños en los colegios. Entonces hay todo un tema ahí. Y yo creo que el ejemplo de la Violeta, de haber ido al colegio, de no haber ido al colegio, no fue, creo que llegó hasta, mi papá llegó hasta cuarto básico, y la Violeta no sé si habrá ido hasta segundo básico. La cultura popular tiene un valor inmenso, entonces eso yo lo sé porque cuando leo las décimas de Violeta me doy cuenta de dónde sale todo este conocimiento. Bueno, sale de la experiencia y de ir a escuchar a los adultos, a los mayores que están en el campo. Entonces ahí hay otra cultura, un enigma que ahora en la pandemia también se ha vuelto a cobrar fuerza. Y como banda con Ángel Parra Trío, bueno, hemos pasado por varias etapas. Mi baterista Andy Baeza es una piedra angular en el grupo. La misma banda también han pasado varios músicos y ahora está un nuevo bajista que se llama Eduardo Crespo y estamos grabando algunas cosas. Yo estoy por fin teniendo tiempo porque en la pandemia, bueno, no hubieron tocatas, entonces tener tiempo para componer música y también para arreglar algunas cosas, algunas melodías claves de la Violeta en un sonido más moderno, que también es una cosa que estamos buscando. Pero básicamente tocar, o sea, en este momento lo que más queremos y lo que estamos haciendo es tocar y tocar mucho, tocar todos los fines de semana y hay mucho interés por escuchar el Ángel Parra Trío, entonces eso me llena de alegría, independiente de lo que uno pueda autocriticarse o empezar como con la duda de que esto, que lo otro. Aquí lo que prima es lo que decía la Violeta, o sea, actuar más que analizar. Toquemos. Y la gente disfruta eso. La gente va, le gusta ir a un restaurante, a un bar, escuchar, vibrar, sacarse una foto, darse un abrazo. Todas esas cosas tienen harta importancia. Y yo quiero el próximo año, o si no, a fin de este año ya sacar un material nuevo de Ángel Parra Trío. No tengo ni un apuro, pero está dentro de mis planes con esta banda. Y en eso estamos, como buscando el camino para eso. Bueno, se ha visto harto interés por el público joven por Ángel Parra Trío, porque recordemos que el catálogo en Spotify, recién creo que el año pasado se completó. Eh, yo recuerdo de buscar por mucho tiempo, por ejemplo, La Hora Feliz, que es un discazo que yo creo que uno de los discos en vivo de la música chilena más hermosos que hay. Hubo una producción gigante en ese disco, hubo muchos invitados, muchos que no están también. Tú has trabajado con Rabanito, con Parquímetro, con Cuturrufo, que se nos fue hace poco. Y de alguna manera eres como un sobreviviente de todo ese tribu, de todo ese clan. Cuéntanos un poquito
¿Cómo fue gestar ese tipo de conciertos, de infraestructura y todo eso? Un sobreviviente, buena palabra. Yo creo que habemos hartos sobrevivientes de esa época. Lo que le pasó a Álvaro Enríquez también, mi amigo, también es un ejemplo de lo mismo. Yo creo que todos estamos en esa búsqueda de encontrar la paz interna para poder seguir haciendo música hasta que estemos muy viejos. Entonces, si nos si la ansiedad nos mata, no podemos generar ni recursos ni ideas creativas, nada. Yo creo que el cariño familiar es como la base de la calma para que una persona pueda seguir adelante. Entonces, cuando tú ves desaparecer a algunas personas, que han sido muchas ya, es una lista larga, entre ellas Cuturrufo y Parquímetro, pero también está la Carmen Corena en ese disco, está Barrabanito, Rafael Berríos, mucha gente con la que estuviste mucho rato compartiendo, tomándote una cerveza, en la época en que yo tomaba, porque yo no tomo hace muchos años, pero compartiendo almuerzos, viajes, aprendiendo a escuchar, bueno, lo que hicimos con Valentín también. Te das cuenta que cuando uno mira para atrás dice, wow, qué increíble que hicimos este disco. Y yo le doy la importancia que merece ese disco. O sea, hay discos clave en Chile como el de Buddy Richard en el Astor. Buddy Richard en el Astor es un discazo también, que tiene una impronta y un sonido clave. Y yo creo que nosotros con ese disco también marcamos esa misma diferencia, sin darnos cuenta mucho tampoco, porque eligiendo a los invitados, con 2 ensayos, con suerte, 2 ensayos con cada uno de los integrantes, y como la música era un momento de mucho movimiento con los 3, también estábamos en permanente contacto con mucha gente, entonces ahí apareció la oportunidad de trabajar con una agencia de publicidad que tenía en ese momento los recursos por el Chile Tabacos. Chile Tabaco no sabía cómo gastar la plata, como que hay tanto cáncer en el mundo, y las compañías tabacaleras están bastante cortadas, como que tenían que gastar esta plata. Entonces me llamaron y fue todo como fortuito, no fue algo que yo buscara. Y yo les dije, ¿por qué no hacemos esto? Porque qué sé yo, bueno, y entre medio yo terminé mi contrato con el sello Alerce, justo había vencido, pude entrar a Warner Music, y bueno, se grabó con los recursos que logramos en estas reuniones con la gente de Chile Tabaco, y fueron estos 4 conciertos que se grabaron muy bien grabados, hubo infraestructura, la plata se gastó en eso y en pagarle un sueldo digno a cada uno, pero no fue una millonada de plata ni mucho menos, pero sí se pudo grabar bien. Entonces, claro, ese disco yo lo pondría a la altura de ese disco también que te acabo de mencionar, o del Unplugged de los 3. Yo creo que con el tiempo se va a ir valorizando, y mi idea es, yo creo que muy pronto va a estar en vinilo ese disco, para que la gente lo pueda tener en la casa y escucharlo, porque yo lo disfruto mucho cuando lo escucho, y también es impactante la cantidad de gente y de estilos que hay en el mismo disco. Eso. Para ir finalizando, Ángel, ¿cuáles son los planes para este último semestre, esta última patita del año que se viene? Bueno, mira, entonces ahora nos vamos a Ecuador, después del 24 de septiembre vamos a estar en Puerto Montt, cerquita de ustedes también, en la media fonda, se llama, una fonda que organiza el Duoc en Puerto Montt, donde voy a tener algunos músicos invitados, y donde Ángel Parratillo va a hacer un trabajo más cercano a lo que son las ramas. Va a haber música tropical, va a haber cueca también, entonces voy con mi cantante también, y después de eso el 24, en octubre sí que hay mucho movimiento, porque aquí en Santiago tengo que hacer, bueno, el 4 es el cumpleaños de la Violeta Parra, entonces durante ese mes voy a hacer en los colegios acá públicos, totalmente gratuito para la gente de La Reina, en donde yo vivo. En los colegios públicos vamos a hacer unas visitas para explicarles un poco la carrera, y el camino que hizo Violeta para llegar donde llegó, y también los colegios van a preparar muestras plásticas en conjunto, así que va a ser un intercambio muy bonito, y va a haber un concierto también de Ángel Parratillo por acá por La Reina. Tenemos varios conciertos que están también en el bar de René. Vamos a estar el 22 de octubre, 21, no, 22, perdón, el sábado, y después el festival de jazz que hay en San Miguel a fin de mes,
también hay un concierto con Cristian Galvez, que es un gran amigo con que no toco hace 20 años, yo creo, mucho tiempo que no toco con él, y finalmente se va a dar la posibilidad. Él abrió un club de jazz que creo que se llama Cucurucho, que está en el barrio Brasil acá, así que hay harto movimiento. Me tiene súper contento volver a compartir con estos amigos, y el fin de año así se prolongan los conciertos hasta fin de año, y ya se acaba el año, así que lo más importante es que tengamos un fin de año, ojalá lo más, no sé, como encontrar la paz después de todo lo que hemos vivido en estos últimos años, y que nos reencontremos como chilenos de alguna manera positiva. Espero que eso ocurra, que la gente se empiece a escuchar una con la otra, en lo político, pasando la contingencia y todo eso, para que no vuelva a explotar este país. Eso es lo único que me tiene un poco, yo creo que a todos nos tiene un poco preocupados, por lo que no sabemos las consecuencias de las actuares que toman los políticos al tomar ciertas decisiones. Yo no me interesa nada la política, y creo solamente en la gente joven, y creo en la música y el arte, y eso me motiva lo suficiente como para decir que yo creo que hay un futuro muy bonito en Chile. Así que para dejarla tranquila la cosa, lo más Perfecto. que se pueda. Listo, Ángel, te damos las gracias por tu tiempo. Ojalá nos encontremos por acá por Pucón en alguna fechita. Sí, Así yo que creo vamos a estar atentos. que estés súper bien, un gusto conocerte también. Listo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida a TV5 Noticias aquí en Pucón.